Amigos de Práctica del Derecho, es un gusto estar nuevamente el día de hoy con ustedes. Hoy vengo a hablarles de un tema actual, el cual los abogados que hoy día estamos en el litigio debemos de empezar a aplicar las nuevas virtualidades que se están presentando. El decreto 806 del 4 de junio del 2020 trajo consigo en parte unas reformas al Código General del Proceso, implícitamente las cuales deben ser abordadas por los abogados. Recordemos que el derecho procesal es dinámico. Los abogados debemos de estar implementando sistemas para ir acogiéndonos a esas normas que determinan hoy día los procedimientos judiciales. Hoy quiero hablarles de cómo podemos realizar una notificación personal a través de vía correo electrónico. El artículo 8º del decreto 806 estableció la notificación personal, unos procedimientos con los cuales podemos realizar a través del correo electrónico la notificación a la parte demandada. Algunos dirán, ya hoy tengo un mandamiento de pago, un auto admisorio de demanda. ¿Cómo puedo lograr esa notificación a esa persona natural o jurídica en su caso a través del correo electrónico? Recordemos que este artículo 8º del decreto 806 estableció que esta notificación personal se da en distintos trámites, en el ejecutivo, en los declarativos especiales, en el mismo monitorio. La norma nos habla en un parágrafo de ese artículo que esa notificación aborda a todos los procedimientos que establece. Para realizar la notificación, entonces, vamos a tener en cuenta que teniendo un mandamiento de pago o un auto admisorio de la demanda, el mismo artículo 8º, pese a la existencia del artículo 291 del 292, que es una citación personal que se hace a través de las empresas encargadas para hacer los correos, ello no conlleva a que no podamos realizar esa notificación. Claro es que podemos y seguimos utilizando ese tipo de notificación. Lo que pasa es que para mayor dinamismo en los procedimientos se estableció esa notificación por correo electrónico. El mismo artículo 8º nos habla de que el peticionario le informará al juzgado de dónde sacó ese correo electrónico de la parte demandada, cómo lo obtuvo y allegará las pruebas pertinentes donde informa por qué razón o qué motivo plantea de que esa notificación puede ser realizada a través de ese correo electrónico. Entonces mire que la norma nos abordó inicialmente a una solicitud que hay que hacerle, bien sea la norma no nos habla que sea antes de la notificación o posterior. Se puede hacer que una vez se envía el correo electrónico, después cuando aportemos al juzgado y por vía correo electrónico esa notificación que se realizó, manifestemos bajo la gravedad de juramento, dice la norma, que se entenderá con la petición que ese correo electrónico es de esa tercera persona y cómo lo obtuve. Allegaré las copias, si es posible, o las pruebas donde efectivamente me diga que yo ya he tenido conversaciones virtuales o por ese mismo correo electrónico de esa parte demandada a la cual le estoy imponiendo esa notificación. Una vez tenemos la dirección de correo electrónico de la persona natural o jurídica, cabe aclarar que la jurídica seguirá siendo donde figure la notificación electrónica que aparece en Cámara y Comercio. Entonces mandamos la notificación a la parte demandada y a su vez le allegaremos al juez la Cámara y Comercio donde nos diga que esa empresa, cuál es el correo electrónico determinado de esa empresa. ¿Qué nos dice? ¿Qué es lo que hay que enviar? Enviamos el citatorio, enviamos el aviso. La norma del artículo 8º del decreto nos habla que se enviará copia de la providencia. Por dinamismo, de pronto por experiencia, enviemos la citación que se envía normalmente cuando vamos a hacer la notificación del 291 y adjuntémosles una copia del auto admisorio o del mandamiento de pago. Por dinamismo, por efectividad, pese a que el artículo 8º nos habla simplemente de enviar el auto bien sea de mandamiento de pago o auto admisorio. Entonces hagámoslo de esa forma. La norma nos habla que la notificación por correo electrónico se entenderá realizada 2 días siguientes a
al recibo de ese comunicado. Es decir, que después de esos 2 días se empezará a correr el término que tiene y que establece el artículo para cada tipo de proceso. Para el proceso ejecutivo, comparecer los cinco primeros días. Si no comparece, pues vayamos a la notificación por aviso. La norma no nos habla acá de que hay que realizar el 291, el 292, pero por regla de experiencia y dinamismo, vuelvo y reitero, hagámoslos que si no comparece, no se notificó la parte demandada a través de correo electrónico con el juzgado, enviemos la segunda notificación del 292. Mandémosle el aviso y mandémosle nuevamente la copia del auto que libra mandamiento o del auto admisorio de la demanda. La misma norma del artículo 8º del decreto nos dice que cuando existe discrepancia frente a la notificación y de la cual se van a presentar muchísimas, vuelvo y reitero que esto es más interpretativo y aplicativo, la parte afectada puede presentar el incidente de nulidad. En esa solicitud de nulidad, la parte afectada manifestará bajo la grada de juramento que no se entendió, notificado o no conoció de esa providencia que se le hizo allegar por vía correo electrónico, planteando sus situaciones en particular. Entonces, por eso el dinamismo de que realicemos las notificaciones por ambas partes, tanto la notificación que veníamos haciendo normalmente del 291 y apliquémosle la notificación electrónica para dinamizar y darle un poquito de ligereza al proceso, pues el demandado puede efectivamente notificarse, mandar un correo electrónico al juzgado donde se da por notificado y pues eso nos llevaría a agilizar un poco el trámite judicial, pero aconsejo de que no solamente se haga vía correo electrónico, sino que también sigamos aplicando la norma que veníamos aplicando para las notificaciones. En este momento voy a realizar ese tipo de notificación. Ya habiéndolo realizado de forma directa a la dirección, procedo a notificar a la parte demandada mandándole copia del mandamiento de pago que existe, donde le digo que se le notifica según lo reglado en el artículo 8º del decreto 806 del 4 de junio de 2020. Procedo a remitirle la notificación personal, lo anterior para efectos que proceda a realizar los actos de ley que le corresponden. Cabe resaltar que dentro del proceso ya existen medidas cautelares efectivas para su conocimiento y enteramiento, adjunto notificación, citatorio y mandamiento de pago. De esta forma, amigos de Práctica del Derecho, utilicémoslo como herramienta práctica hoy día por la virtualidad, de la cual poco a poco se irá mejorando pese a los defectos que presenta la norma. Vamos dándole aplicación, que eso se trata, de que el derecho procesal sea dinámico y que nosotros los abogados le demos un poco de dinamismo a esas situaciones. Recuerden que una vez se envía, se le va a informar al juzgado cómo obtuvo ese correo electrónico y si podemos allegar las pruebas, mucho mejor para que esa notificación se entienda perfeccionada. Amigos de Práctica del Derecho, esto era lo que quería hablar a grosso modo de la notificación personal. Caben muchas cosas sobre este decreto, del cual vamos a tener que seguirlo aplicando frente a los poderes, presentaciones de demanda. Entonces es muy importante que empecemos a utilizar este decreto y empecemos a darle dinamismo al derecho procesal. Un saludo, amigos de Práctica.